¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Esto es Cara a Cara. Y hoy nos acompaña el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Estaremos tocando varios temas del cierre del ciclo escolar, las actividades de Recrealand y lo que salga después. Y al finalizar, bueno, estaremos platicando con Osvaldo, ay, se me fue el apellido, pero bueno, es un financiero, un analista financiero sobre varios temas. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a Cara a Cara. Así es, te saludamos a través del 91.5 de FM en este espacio llamado Cara a Cara, agradeciéndote como siempre que estés con nosotros a través de esta frecuencia o bien si lo haces por nuestras redes sociales, también muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco al equipo que hace posible que tú estés en comunicación y en contacto directo con Cara a Cara y empezamos por Rocío González Aroz, que se encuentra en las redes sociales, Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias. También saludo a Carmen Ramírez, que se encuentra hoy en los controles técnicos, y por supuesto y como siempre a Laura Martínez Gamiño, quien está a cargo de la producción de este espacio. Y de esta manera estamos iniciando Cara a Cara, invitándote a que te pongas en contacto con nosotros a través del 33 18 80 76 41, que es nuestro WhatsApp, o por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Y mi nombre es Laura Mor. Ahora sí, vámonos. Cara a Cara. La entrevista. Así es como estamos iniciando esta semana con la visita, y le agradecemos muchísimo a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco, que venga a platicar con nosotros sobre varios temas. Recién se acaba de cerrar el ciclo escolar. Si quieres platicamos un poco de esto, cómo les fue, le fueron los resultados tras la pandemia, este regreso que se veía dudoso, que se veía temeroso. ¿Cuál fue el resultado final? Buenos días, Laura, gracias por la invitación. Pues el balance que hacemos en el sector educativo es positivo, no fue un ciclo escolar sencillo. Estuvimos con la amenaza del COVID, de hecho no ha desaparecido, está presente. Afortunadamente ya los casos en educación cada vez van más a la baja. Comenzamos con una presencialidad muy alta el ciclo escolar en agosto del año pasado. Fuimos avanzando hasta el punto que ya lo generalizamos, teniendo todas las escuelas de Jalisco abiertas, con presencialidad al 100%, con índices de asistencia muy altos. Sin duda esto nos permitió hacer diagnósticos en cada momento del ciclo escolar al inicio para ver cómo venían los niños. Primero evaluamos su situación socioemocional, psicoemocional. Después fuimos trabajando los aspectos de la regularización para los alumnos que así lo requerían. Esto basado con varios instrumentos de valoración que los maestros y el sistema estuvo aplicando, en donde nos dimos cuenta que crecieron las asimetrías como era natural. Niños que tuvieron acompañamiento de adultos y el uso de tecnología les fue bien, incluso mejor que en algunos otros ciclos escolares, pero el lado contrario pues es estos niños que no pudieron tener ese apoyo y que lamentablemente tuvieron algún retroceso formativo en su educación, sobre todo en su instrucción, cosa que en el ciclo escolar y con esta presencialidad se fue revirtiendo a un punto bastante satisfactorio, similar a lo ordinario en un año no COVID. Incluso en algunos aspectos llama la atención que se ha incrementado ligeramente el desempeño en las habilidades de escritura, de lectura, la lectura de comprensión, y es lógico, creemos, porque se hicieron esfuerzos para dejar de trabajar por asignaturas, empezar a trabajar por proyectos. Fue un esfuerzo muy grande de más de un año de muchos compañeros docentes que estuvieron haciendo los materiales y después de los maestros en las aulas aplicándolos. Son materiales muy valiosos para el magisterio, según ellos mismos nos lo han referido, desde notas, guías, videos, actividades de aprendizaje que con una sola actividad a lo largo de un mes vas desarrollando todos los contenidos que tiene el plan y programa de estudio para lograr los aprendizajes esperados. En fin, mucha cercanía de los padres de familia hacia las escuelas. Es natural que en la emergencia los papás nos involucramos en la formación de nuestros hijos de una manera que no la teníamos prevista, no lo habíamos planeado así.
y creo que eso no se ha perdido. Creo que muchos padres de familia le encontramos el valor que agrega al estar al pendiente de la formación de nuestros hijos, y a lo largo del año estuvimos haciendo varias estrategias para fomentar que esta relación no se perdiera. La más contundente es Recrea Familia, un programa que incluye 52 talleres y cursos que se imparten a padres de familia en función a la edad de sus hijos, a la problemática que estén pasando, y que cada vez más se están haciendo redes de padres de familia donde se forman ellos mismos, es decir, los materiales están en nuestros sitios web, tenemos instructores que dan como el banderazo, el arranque de estos programas, pero después se fomenta mucho que los mismos padres de familia organizados, no solo en las escuelas, se están organizando también en las empresas, en las organizaciones sociales, religiosas y demás, se imparte formación para padres de familia. En fin, fue un año muy intenso. En el Inter estuvimos también trabajando, colaborando con la Federación en el nuevo plan y programa de estudios, en una reforma curricular que va a comenzar su capacitación este verano, que todo el año los maestros en 35 sesiones donde se suspenden parcialmente las clases, estarán los maestros capacitándose para que en el ciclo escolar 23-24 arranque un nuevo plan y programa de estudios. Y pues sin duda son muchos frentes, muchas trincheras, pero también hay que decir que es un equipo muy grande. Estamos hablando de un sistema de casi 120,000 personas, de entre ellos 79,000 maestros, el resto personal de apoyo administrativo, y bueno, la valoración, para decirlo brevemente, fue muy buena. Así es, bueno, como bien lo comentas, fueron muchos aprendizajes que deja este regreso a clases después de 2 años de pandemia. ¿Cuántos estudiantes se regresaron en este periodo? Bueno, el sistema de educación básica comprende 1.6 millones de estudiantes. Tenemos 345,000 que cambian de nivel, es decir, de preescolar pasaron a primaria, o de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, así sucesivamente. En este proceso también hay que decir que nos fue muy bien y que hicimos algo inédito en el sentido de 100% tener todos los procesos de preinscripción a los siguientes niveles por vía digital. Era un desafío lógico durante el COVID, pero no lo quisimos perder, fomentando la transformación digital, y la verdad es que gratamente nos sorprendimos que lo logramos. El 100% de los procesos de inscripción se hicieron digitales. Hay familias, por supuesto, que aún no cuentan con plataformas o tecnología, pero estas fueron auxiliadas físicamente en las escuelas, y en la escuela el director o el maestro los apoyaba con la plataforma que funciona en cualquier celular, tableta, computadora fija, y es muy sencillo y da muchas ventajas. Nos ayuda a tener un historial muy preciso de los alumnos, un Cardex mucho más allá, es decir, no solo tenemos las calificaciones, sino empezamos a tener elementos muy valiosos de su formación, de la de él, de sus padres, para poder pasar los expedientes año con año. Este primer ciclo escolar que hicimos esto, pues fue muy valioso, porque aunque procuramos que los maestros que estuvieron en el ciclo escolar pasado fueran los mismos que el antepasado, pues a veces no era posible, pero tener el primer día de clases del año pasado, los maestros, las maestras, las listas de ingreso desde el primer día, con la información general del alumno, con su ficha, con su expediente del alumno, pues sin duda fue muy valioso, y eso lo podemos hacer gracias a que forzamos el uso de la tecnología. La Red Jalisco también fue otro gran crecimiento que se tuvo en este ciclo escolar. Prácticamente estamos a pocos meses de tener a todas las escuelas conectadas, ya las escuelas que están en zonas metropolitanas, que están en cabeceras municipales, y muchas de las que están en ubicaciones remotas ya cuentan con internet de alta velocidad, y eso ha permitido no solo facilitar los procesos administrativos, sino también enriquecer los procesos de aprendizaje a través de mejores didácticas que da la tecnología. Sin duda, son tiempos difíciles para la educación, no en Jalisco, en el mundo. La educación está cambiando. Yo digo, en cada normal a la que voy, tenemos 11 normales públicas y 11 privadas, que felicito a los jóvenes que le eligieron estudiar educación, porque es un muy buen momento para estudiar educación. Vamos a tener nuestro cambio disruptivo que muchas otras profesiones han tenido a lo largo de estos años, pero que en educación se estaba tardando, y lo provoca
no solo esta condición que encontramos en el ciclo escolar de la emergencia sanitaria, sino la diferencia de instrucción que tienen los alumnos que tenemos en las aulas, nuestros hijos. Son la primera generación que no se quedan con dudas. Nosotros, bueno, por lo menos su servidor y mi generación y la de mis padres y abuelos y así, si había una duda técnica de la naturaleza, de la historia y demás, y no había un libro cercano, es decir, que las bibliotecas en los hogares pues no son muy extensas por lo general en nuestro país, y si no lo contestaba un libro o no lo contestaba un maestro de educación básica, esa duda permanecía hasta que se develara, no sé, en la educación superior o cuando te llegara un buen libro, visitaras una biblioteca muy grande. Hoy no es así. Hoy los niños, las niñas que tienen acceso a Internet y tienen una duda, saben exactamente cómo googlearlo, como hemos acuñado el término, y pueden ir a una profundidad impresionante. Pueden ir hasta a un video de 5 minutos que sacia esa curiosidad, pero si no se sacia esa curiosidad y siguen y van a leer un artículo, a ver una conferencia, pues, etcétera, etcétera, pueden llegar a una profundidad impresionante. Eso ya está pasando en las aulas, por eso es muy difícil pretender tener una clase tradicional dictada como si todos los alumnos tenemos tuvieran... que evolucionar, ¿no? No podemos quedarnos en la forma que antes nos enseñaron a nosotros. Una que fue adelantada por esta situación que se vio con la pandemia y otra que ya tenía que pasar. Tarde o temprano Exacto. iba a suceder porque tenemos que sumarnos a la tecnología. No hay que satanizar, pero tampoco hay que dejarla de lado. O sea, es importante que nos sumemos a todos estos nuevos recursos. Sin duda, porque incluso aunque, digamos, tengamos muy limitado el acceso a la tecnología a nuestros hijos por una cuestión respetable y una estrategia familiar, por decirlo de alguna manera, para no exponerlo a riesgos y demás, el resto de los compañeros seguramente tienen esa ventana abierta. Y sin duda eso representa un gran desafío. Uno de los cursos más populares en el programa de Recrea Familia, Recrea nuestro proyecto educativo aquí en la Secretaría de Educación Jalisco, el más popular o de los más populares es de ciberseguridad y todos estos que muestran a los padres de familia sobre cómo no solo comportarse nuestros hijos, sino también a nosotros. Pues, todos podemos ser sujetos a un hackeo, a una sustracción de información, robo de identidad, etcétera. En fin, por eso insisto que es muy interesante el proceso en el que nos encontramos globalmente. Durante la emergencia sanitaria procuré estar mucho en contacto con secretarios de educación de varias partes del mundo. Se facilitó porque había muchos congresos digitales, webinars, Zoom y demás. Y curiosamente, a pesar de que tuvieran sistemas educativos muy diferentes, unos muy ricos, unos muy exitosos, otros muy, a lo mejor hasta precarios, pero básicamente todos compartíamos las mismas preocupaciones, comentábamos sobre lo mismo, los maestros con el temor de regresar a la presencialidad, los papás, los alumnos, cómo íbamos a transformar nuestra práctica educativa, y pues es natural, es propio de la condición humana, ¿no? El ser humano, a pesar de que cambie la tecnología, en él hay cosas inmutables que no cambian, ¿no? La dignidad humana, nuestros intereses, la manera en que nuestros apetitos sensibles, nuestros más profundos o más bienes más arduos que buscamos a través de las pasiones, forjar nuestra voluntad, saciar nuestra inteligencia, formarla, eso no va a cambiar, solamente que vienen otras herramientas y esas herramientas hay que conocerlas para potencializar y para pues disminuir los posibles riesgos. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos. Te recuerdo que nos acompaña aquí en la cabina azul Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco. Estamos hablando sobre el cierre escolar y las actividades de Recrea LAN 2022. Vamos a la pausa, regresamos. Miramontes, secretario de Educación Jalisco. Me gustaría que compartieras esto que estábamos hablando durante el corte, Juan Carlos. Esta designación que hizo Google con el Estado por el uso de la tecnología y los recursos para poder mejorar la educación en estos días de pandemia, este tiempo de pandemia. Con todo gusto, Laura. Sí, fíjate que cuando empezó esta administración hace 3 años y medio, teníamos muy claro que teníamos que transformarnos digitalmente. Y Google fue un muy buen aliado. En la primera visita que hizo el gobernador, fuimos a conocer su esquema o propuesta para la educación, que es prácticamente las mismas herramientas que utilizan en el sector productivo.
Las grandes organizaciones utilizan exactamente el mismo editor de texto para hacer presentaciones, para construir sitios web, para hacer formularios, para colaborar, etcétera. Entonces nos interesaba mucho que nuestros maestros y nuestros alumnos y también los padres de familia utilizaran esa tecnología. De tal manera que cuando empieza la pandemia ya teníamos un año de ventaja en ello. Y es por eso que durante la pandemia pudimos acelerar de prácticamente no tener cuentas institucionales para nuestros maestros y alumnos a pasar al 100% de los maestros, a más de 700,000 alumnos y creciendo, y que en la aplicación para padres de familia haya 1,200,000 padres de familia utilizándolo. Eso nos colocó como un líder a nivel global, según dicho por el mismo Google, en el uso de este tipo de plataformas, porque nos focalizamos, o sea, nuestra estrategia fue trabajar con ellos, usamos otras herramientas también, se da libertad a las escuelas, pero caímos en una inercia de utilizar estas plataformas, que además tienen el gran ventaja que para los sistemas educativos, sobre todo públicos, son gratuitas y tienen el mismo poder que las profesionales o que las del uso común. Y con esto, por ejemplo, ya hoy un maestro puede capturar calificaciones desde su celular, puede hacerlo con mucha agilidad, puede un padre de familia consultar las calificaciones, por supuesto, de su hijo, bajar boletas, imprimir su certificado. Pues todo lo que la pandemia nos obligó a hacer hizo que se acelerara, pero la gran ventaja es que la pandemia no nos hizo que lo arrancáramos, sino que ya lo teníamos construido. Lo mismo los contenidos digitales. Recrea Digital, esta plataforma que trabaja los proyectos integradores, se empezó a trabajar un año antes. Cuando viene la emergencia sanitaria, pues recordarás que fuimos el primer estado de la República que paró clase. Por ahí en el puente de hace 2 años del natalicio de Benito Juárez, ya no regresamos a clase. Al contrario, el primer día de clase a la distancia, las 13,415 escuelas que hay en Jalisco se constituyeron en Consejo Técnico Extraordinario y empezaron a trabajar 2 grandes metas que así de precisas se las expusimos: comunicarse con los alumnos y definir una metodología de trabajo a la distancia. Y claro, aprendimos mucho en el camino, tanto así que empezamos a tener actividades híbridas con los grupos de seguimiento académico, con las asesorías presenciales, con la exposición de estos proyectos en las escuelas, en espacios abiertos, y de verdad que aquí es digno reconocerle a todo el magisterio, a los papás, a los alumnos de Jalisco, porque lograron un liderazgo a nivel nacional. Hoy no es raro que estén cerrando ciclos escolares en otros estados de la República, todavía con mucha inasistencia en las escuelas, le llaman ya apertura de escuelas por ir un par de días a la semana, etcétera. Y aquí, pues como todo el mundo lo puede corroborar, las clases han regresado no a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes, ¿verdad? Porque pues sí, hemos aprendido mucho, los niños siguen utilizando el cubreboca, a pesar de que se quitó la obligatoriedad, pues hace mucho sentido usarlo cuando hay un espacio cerrado donde estamos 20, 30 personas o más, pues siempre es prudente hacerlo. En fin, creo que el gran desafío que tenemos, como tú bien lo decías, no solo es en el uso de la tecnología, eso es un medio, se aceleró su aplicación, se ha hecho bien. Creo que el desafío es los equilibrios. El proyecto educativo de Jalisco Recrea de entrada está trazado al 2040, no se hizo para un sexenio, y lo hicimos de la mano de gente que siempre hemos estado en la misma mesa. Hoy me toca a mí ser secretario, pero por muchos años he estado en mesas representando a la universidad o representando a una escuela privada, a una escuela pública, a un OPD, y el ecosistema es así, somos los mismos haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, aparentemente lo mismo. Y creo que esa es la gran ventaja que tiene Jalisco, que dialoga mucho entre sus partes. No hay otro estado de la República, por ejemplo, que los directores de prepa desayunen en una asociación todos los miércoles terceros de mes y se reúnan a colaborar, lo que en otros estados se ve como competencia de modalidades, subsistemas y demás. La articulación con la Universidad de Guadalajara es muy buena, tanto de la universidad hacia el exterior como de los otros entes que conforman la educación media superior y superior, en el ámbito de lo público y lo privado, entre los niveles hay mucho diálogo, y creo que eso se notó en la emergencia sanitaria y es digno de decirse y de reconocerse, pues para seguir perfeccionándolo y con esto beneficiar a los niños y jóvenes. Hay muchos temas que me gustaría platicar contigo, pero vamos primero por Recrealand, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, entonces para aprovechar también y platicar cómo surge, desde 2019 surgió, pero cómo fue y cómo ha ido creciendo.
Pues mira, Laura, como todo el mundo sabe, LAN es un fenómeno a nivel México, incluso internacional, que sucede en Expo Guadalajara una vez al año, y es lo que antes se llamaba Campus Party, después se llamó Talent LAN. Y en esta evolución que iba dirigida hacia jóvenes universitarios principalmente, que llegamos a encontrar 25,000, 30,000 jóvenes, en el 2019 decidimos hacer uno exactamente en las mismas fechas y contiguo, a la par de Talent LAN, hicimos Recrea LAN. Y es un concepto muy similar, pero para llegar pronto a los niños, a los jóvenes y a los papás. Es un encuentro de ciencia, de tecnología, de arte, de cultura, todas las interacciones que se dan en nuestro sistema educativo, en donde encontramos matemáticas, inglés, habilidades del pensamiento. Hacemos las finales de muchos concursos que a lo largo del ciclo escolar se hicieron las eliminatorias en las escuelas, después en las zonas, en las regiones, y por último las estatales las vamos a tener aquí. Vienen muchos edutubers. Este fenómeno, pues en Jalisco ya lo veníamos trabajando justo desde el 2019. Empezamos a entender que nuestros alumnos no solo aprenden de su maestro, también aprenden de esos personajes que están en Instagram, que están en TikTok, que están en YouTube y que se dedican a educar, ¿no? Tenemos especialistas como por ejemplo Julio Profe, que se especializa en las matemáticas. Vamos a tener por ejemplo la presencia de Katia, la astronauta joven mexicana de origen jalisciense que ha triunfado en el espacio, a Super Holly, también muy popular en redes, especialista en enseñar idiomas, en mejorar la pronunciación. Vamos a tener a Matt Tumi, a José Adalón, que es especialista en enseñar desafíos matemáticos con una visión recreativa, a el movimiento Maker de todos estos niños y niñas que les gusta construir. Van a tener, hay muy buenos expositores en Marisol, una matemática estupenda y divulgadora de ciencia. Nada que hacer es el canal que tiene Ricardo Muñoz, también es muy popular. En fin, vamos a tener para todas las edades, por ejemplo, para los pequeñitos, Plaza Sésamo, esta organización que se dedica a formar desde hace muchos años habilidades del pensamiento y que en esta edición nos va a acompañar físicamente para niños muy pequeñitos. Vamos a trabajar la primera infancia, vamos a trabajar el nivel de preescolar con arte, con lenguaje, con desarrollo de habilidades socioemocionales. Vamos a tener una granja interactiva. También el Acuario Michín va a estar participando con todo ese bagaje de recursos que ellos tienen para hacer más ameno el aprendizaje de la biología, del cuidado de la naturaleza. Hay una empresa que a los alumnos les va a llamar muchísimo la atención porque es la que se encarga de trabajar a los juegos de mesa, los juegos de estrategia, y es extremadamente popular. La presentación que se va a tener ya está abarrotada, digamos. La entrada es gratis, es del 20 al 23 de este mes de julio en Expo Guadalajara. Lo único que tienen que hacer papás, profesores y alumnos que quieran asistir es registrarse en Recrea Digital, en cualquier buscador. Si ponen Recrea Digital, los va a lanzar a nuestra página. Siguen el link de Recrea LAN y pueden solicitar cuantos pases deseen, insisto, sin costo, aunque lo tenemos limitado porque en estos días estaremos recibiendo hasta 35,000 personas y no más por tema también de aforos, de seguridad ante el COVID. Son lugares muy amplios, ventilados. Evidentemente se sugiere el uso del cubrebocas en estos eventos, y sin duda va a ser una manera de aprovechar el verano. El descanso, y hay que decir sobre los padres de familia, recordárselo a los padres de familia y también a nosotros como formadores, que el tiempo libre es muy formativo. Tal vez es lo más formativo que hay, Sí. porque en el tiempo libre uno hace lo que quiere, no con lo que le impone otro, porque cuando ya somos adultos y algo nos impone una tarea, pues eso le llamamos trabajo, ¿no? Y claro, disfrutamos el trabajo, pero no deja de ser una actividad indicada que tengo que cumplir. Lo mismo pasa en la escuela. En la escuela, las instrucciones de hacer tareas de tal o cual asignatura, proyectos y demás, pues enriquecen, pero no muestran lo que un niño o una niña quiere estar haciendo y que realmente disfruta. Y los padres de familia tenemos que ser muy observadores de lo que hacen nuestros hijos en el tiempo libre, porque tener vacaciones, tener tiempo libre no es tirarse a la cama y no hacer nada. Eso es muy importante. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permites, regresamos. Con todo gusto.
Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91. Cara a cara. El ángulo de la noticia. 9:37, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco, nos acompaña esta mañana aquí en Cara a Cara. Bueno, me gustaría que habláramos ahora cuáles son los retos que vienen para el próximo año escolar, Juan Carlos. Pues Laura, va a ser un año complejo porque además de tener todavía el COVID como una atención a brindar y a cuidarnos, pues como te decía, vamos a arrancar un ciclo escolar en donde simultáneamente vamos a estar trabajando el plan y programa de estudios actual, pero todos los maestros, directores, supervisores, jefes de sector, ATPs, estudiando el próximo modelo, el próximo plan curricular para todo el país. Seguimos siendo un país muy centralista en temas de educación. Hay un único plan y programa de estudios que se decide en la federación, que pues sin duda eso tendrá que cambiar. Creo que México es muy amplio, muy rico como para tener tanta rigidez en ese sentido, un centralismo en la nómina del magisterio, etcétera, etcétera. Pero pues hay que poner una buena actitud ante el desafío que se nos acerca. Es un programa que ha sido muy criticado, pero nosotros lo vemos con cosas muy positivas. El gobierno federal ha querido replantear hasta los temas ideológicos, ¿no? Todos hemos escuchado esta idea de abatir el neoliberalismo y demás. Lo que estamos viendo ya en el papel es interesante, es una propuesta curricular no muy distinta en contenidos, y así tiene que ser. No vamos a enseñar cosas extraordinariamente diferentes en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, pero sin duda es muy importante cómo se enseñan, ¿no? Esto que hemos venido hablando, las herramientas, la transversalidad, para nosotros ya era muy importante cuando empezó el ciclo escolar y no nos equivocamos. Hoy, 4 años después, el gobierno federal en su 6º año prácticamente de gobierno lanza el plan curricular. Y encontramos muchas coincidencias con lo que ya venimos haciendo en Jalisco. Por ejemplo, ellos proponen mucho trabajar el concepto de CAP, de comunidad de aprendizaje. Las CAP en Jalisco son muy populares porque tenemos más de 30 consejos técnicos escolares trabajándolas. El tema de la autonomía responsable para nosotros es muy importante, que cada institución, el director junto con sus maestros, involucrando a su entorno, tome decisiones asertivas. Es un beneficio de utilizar la colegialidad y utilizar esta pulverización de la toma de decisiones. Claro, la autoridad poniendo los límites generales, las escuelas tomando las decisiones finas en función a su contexto. El gobierno federal propone lo mismo, incluso propone mucha flexibilidad al nivel curricular, es decir, los colectivos, según se deja ver de la reforma, habrá que ver ya cuando se precisan los documentos finales, porque hasta hoy estamos trabajando solo en borradores, pero lo que dejan ver esos borradores del documento de la reforma es que los colectivos, las escuelas van a tener mucha libertad para modificar el currículum. Y esto estamos hablando hasta de cargas horarias, estamos hablando de cuestiones que administrativamente se prevén muy complejas, pero que ya sabremos bajar el balón que nos mande la federación para hacerlo muy bien en Jalisco. Pero sí hay que recalcar que esto implica formación, implica conocimiento, implica capacitación, y el ciclo escolar tiene que compartir esos dos momentos. Va a ser un ciclo escolar de 190 días efectivos, a diferencia de este ciclo escolar pasado que fueron 200, precisamente para liberar 20 días en la formación de los maestros conforme a la nueva reforma. Mira, aquí nos comenta Neri, hola, buen día, la página Recrea falla, yo quise reinscribir a mi hijo al 1er grado de primaria y no me dejó, y fui a la escuela a donde le inscribí y le comenté y me dijeron que estaba saturada, que estuviera intentando. Lo revisamos con todo gusto, prácticamente todos los días monitoreamos y había estado muy bien, entonces si nos puede dejar el número celular y nosotros la contactamos para ver si le podemos apoyar en el uso de la misma. Por acá dice Eduardo, interesante lo que comenta el secretario de la Red Jalisco. El problema es que la conectividad solo llega a la dirección de las escuelas, no a las aulas. Allí hay una estrategia muy interesante de accesibilidad interna que hemos estado invirtiendo varios recursos en cada uno de estos 2 ciclos escolares, y así lo seguiremos haciendo hasta que todas las rincones de la escuela, digamos, tengan el baño de conectividad. La Red Jalisco llega a un punto, casi siempre es la dirección, donde toma una distribución de varios metros, pero hay escuelas muy grandes y nosotros lo hacemos a través de replicadores o access point y vamos prácticamente a la par. Después de que se instala
la red Jalisco, llegamos nosotros a ampliar la cobertura al interior de la escuela. Ahora bien, ya nos queda poco tiempo. A las escuelas, las condiciones en las que se encuentran, ¿cómo vamos? Bueno, muy interesante, Laura. Recordarás que hace poco se cambió el impuesto sobre la nómina. Creció un 1%, se hizo de manera gradual este año y el próximo año ya va a ser completo el 1%. Eso nos va a permitir este año tener 880 millones de pesos más, donde vamos a intervenir, además de las más de 700, casi 800 escuelas que ya llevamos intervenidas al 100%, porque no son reparaciones menores, son profundas de todo lo que le hace falta. Se agregan este año 351 escuelas y tal vez un poquito más porque la recaudación ha ido bien, según nos comenta el secretario de Hacienda, y probablemente podamos hacer más escuelas este mismo año. Pero el próximo año pues, va a ser extraordinario. Nunca se habían invertido en Jalisco en un solo año 2.600 millones de pesos, que es lo que se prevé en la recaudación del impuesto sobre la nómina, y hay que decir que independientemente de ese fideicomiso, el gobierno del estado sigue con sus planes de expansión, usando el dinero federal que llega para infraestructura y creemos, no creemos, según la planeación, estamos convencidos de que las escuelas de Jalisco en poco tiempo se van a renovar por completas. Llegamos y tomamos un sistema que tenía escuelas que se construyeron hace 50, 60 años o más y no se les había dado mantenimiento. Ahorita hablamos en qué escuela estudiamos y si vamos a esa escuela seguramente van a estar hasta nuestras mismas butacas, Sí, en claro. una de esas. Hoy no, hoy escuela que está intervenida no solo se cambia toda su infraestructura, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, para que sean de una manera segura, se da acceso universal, los domos o toldos que son muy valiosos, tener sombra en las actividades físicas, etcétera, se realizan. Pero a la par va la infraestructura, va el equipamiento. Las aulas Google es una estrategia, los Access Point es otra, el mobiliario se cambia, estamos dando mucho material didáctico para tener esta formación integral, no solo de lo académico, también promoviendo mucho la actividad física, las actividades culturales, artísticas, la cantidad de instrumentos musicales que hemos estado repartiendo es impresionante y así lo seguiremos haciendo. Hay toda una estrategia para darle al sistema educativo de Jalisco pues las herramientas para afrontar estos cambios a los que nos hemos referido, que son globales y que pues los tenemos que hacer porque no sabemos bien a qué se van a dedicar nuestros próximos egresados, ¿no? Los trabajos que hoy existen antes no existían, así es que los del futuro también son desconocidos para el sistema, pero lo que sí sabemos es que en la medida que formemos integralmente una persona, donde no solo intelectualmente tenga capacidades, sino que tenga sobre todo habilidades de investigación, de actualizarse, de reinventarse, y lo haga de una manera sana y equilibrada con los aspectos socioemocionales, económicos, físicos, intelectuales, volitivos, ¿no? Tan importante que es formar la voluntad en los procesos de formación, pues estamos trabajando mucho y Recrea LAN es un extraordinario ejemplo de ello, ¿no? Ahí pueden despertarse muchas vocaciones, podemos entender ciertas tecnologías. De hecho, vamos a tener lanzamientos a nuestra estrategia de Recreo Digital, le agregamos la realidad aumentada. Gradualmente vamos a ir brindando a las escuelas de laboratorios ya no físicos, muy difícil poner 13,000 laboratorios, bueno, 11,000 que son las escuelas públicas, las otras son privadas. Poner en 11,000 escuelas laboratorios o llevar a esos 11,000 escuelas a Bellas Artes, pues es muy complicado. Sí tenemos herramientas como la virtualidad, creo que podemos tener buenas aproximaciones e irles dando recursos desde la educación muy temprana para que los alumnos, pues llegando a una mayor edad, puedan ya conocer este tipo de experiencias. Se nos terminó el tiempo, Juan Carlos, un placer tenerte aquí, ojalá regreses pronto. A la orden, cada vez que nos inviten, Laura, con mucho gusto aquí estaremos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco. Le agradecemos y nosotros hacemos una pausa, regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información. Son las 9 de la mañana con 50 minutos y hacemos contacto y le damos la bienvenida al doctor Osvaldo Reyes. Él es experto en economías disruptivas. ¿Disruptivas? Osvaldo. Bueno, Buenos días. A ver, aclárame esta parte, ¿es disruptivas tu especialidad? Así es, mi estimada Laura, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de Cara a Cara.
Muchísimas gracias, Laura. Pues estamos ahorita aquí directamente en el Congreso Internacional de Negocios en México por parte de la IPADI Business School, y pues la economía que nos viene enfrente, precisamente como estabas en la presentación, que estamos ahorita viendo todo el tema de economías disruptivas, está en un proceso sumamente complejo, mi estimada Laura, porque tenemos 3 indicadores peligrosos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es la situación de las tasas que están incrementándose a nivel mundial. Todo el mundo habló del incremento de la tasa en Estados Unidos, de la tasa de referencia de la Fed, que se incrementó en 0.75, y aparte de su inflación, que ya llegó al 9.1%, y que es una inflación que no se veía en 40 años, casi desde que estuvo el presidente Ronald Reagan a principios de los 80. Pero hay un segundo indicador que también preocupa, que es el tema de los canadienses, aunque casi nadie habla de Canadá, pero es muy importante tenerlos en cuenta, porque pues la zona, la franja de comercio de México, pues está ligada directamente a Estados Unidos y Canadá. Y Canadá al mismo tiempo incrementó la tasa, pero un punto completo, lo cual Canadá no lo hacía desde el año de 1998. Entonces me preocupa, y creo que es algo importante que lo tomen en cuenta los empresarios, porque estamos hablando de una alineación ya prácticamente a la tasa que debió de haber también subido Estados Unidos, porque esto va a presionar a la Unión Americana a que puedan subir de nueva cuenta, a lo mejor en un mes o dos, el 0.25 faltante, o a lo mejor hasta un poquito más, Laura. Entonces eso va a empezar a estresar muchísimo los mercados internacionales, porque la misma situación, vaya, el estrés económico que estamos sufriendo ahorita es exactamente el mismo a lo que sucedió en 2008, con el tema de la quiebra del banco Lehman Brothers por aquella venta y reventa de las famosas hipotecas subprime de Estados Unidos, valuadísimas en más del 1000%. El segundo indicador que también es peligroso y tenemos que tomar en cuenta en este momento es el tema de todo dentro de las cadenas de valor, dentro de los suministros, porque primero tuvimos una subida muy impactante del petróleo, precisamente cuando empezó el conflicto que ya va para varios meses entre Rusia y Ucrania, y subió el petróleo, incluso eso le dio un superávit a Pemex, ¿no? Que ese es otro tema que trataremos en otra participación, pero fue como engañarse a sí misma la economía, porque ahora viene el rebote, y entonces están bajando los precios del petróleo, pero en la cadena de suministro subieron los valores. ¿Eso qué significa en palabras simples y llanas, mi estimada Laura? Inflación. Y entonces te cuesta más caro fabricar una llanta que depende del petróleo, o un implemento para la industria, de cualquier industria que depende directamente de que venga del petróleo, ¿no? La transformación del crudo. Y el tercer indicador, que es el que hay que tener muy en cuenta nosotros en México, va referente a los servicios. México es un país que, si bien es cierto, es muy consumista, también de ahorita está teniendo problemas en el tema de consumo, el retail, todas estas empresas que tienen tiendas departamentales gigantescas en todos los centros comerciales del país, porque están viendo que la gente no está consumiendo como antes. Increíblemente, lo que está funcionando mucho más fuerte son los servicios. Es decir, hoy por hoy tú prefieres un buen servicio de streaming o de internet en tu casa que traer una mejor falda, o traer un mejor saco, o traer unos mejores tenis o zapatos, precisamente porque el tema de los servicios ha superado o está ya al nivel del consumo en nuestro país. Por eso es que vamos a ver que se van a disparar muchas empresas con servicios que anteriormente no veíamos o no teníamos en el radar, como por ejemplo el tema de los servicios del turismo ecológico, del turismo verde, del turismo más, y no hay acceso a luz, internet, ni a teléfono y demás. Van a ir creciendo. Entonces, lo que tenemos enfrente, en resumen, mi estimada Laura, es ya una recesión formalmente entrando. Ya no podemos negarla. Alguien que diga, no, es que la vemos lejos, o puede llegar a controlarse, o de alguna manera los países, el G20, el G7, van a tener formas de enfrentar esto. No, esto ya es imposible. Primero, porque tenemos circunstancias con el famoso litio, que se necesita para baterías, por ejemplo, de automóviles eléctricos. Segundo, porque, reitero, el tema del petróleo subió mucho de repente, pero va a empezar a impactar por las bajas que está teniendo. Y tercero, que con eso cerraríamos este comentario, mi estimada Laura, es el tema de incumplimiento de las deudas soberanas. Me explico brevemente. El Salvador, Túnez, mismo Grecia, que no se ha logrado recuperar de la quiebra que tuvo hace algunos años, países grandes o de primer mundo como el México, España o Francia,
traen deuda soberana muy fuerte que pueden llegar a incumplir. Si bien es cierto, son países que tienen todo el apoyo en el mundo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, eso es una cosa, que tengas una muy buena relación, como cuando ese matrimonio se lleva muy bien, pero otra cosa es que empiezas a llegar tarde todos los días y con aliento alcohólico y entonces te van a decir, oye, espérame, te paso una, pero no te puedo pasar dos, no te puedo pasar tres. Entonces, el tema de incumplimiento de las deudas de los países ahorita es un tema de suma preocupación y no me quiero ir muy lejos. México, solo poniendo a Pemex, trae un problema de una deuda que se le va a vencer muy grande en 2024, porque la deuda de 2019 y 2020, mi estimada Laura, la pateamos para el 2024 y son más de 30,000 millones de dólares que no tienen por dónde salir. No hay manera de dónde lo saquen, ni en la recaudación, ni aunque hoy pusieran a jalar la refinería nueva que aparentemente se inauguró, ni siquiera haciendo eso logramos cumplir esa deuda. ¿Cuál es el problema, mi estimada Laura? Híjole, el pago de intereses, volver a renegociar la deuda y de paso la bajada de la calificación. Hay que recordar que Moody's ya puso a México de BBB más a simplemente BBB, pero Moody's a lo mejor no preocupa tanto, pero si Standard & Poor's también empieza a bajar calificación crediticia en México, van a salir más capitales, y ante la salida de capitales nuevamente podemos tener una recesión, y en México puede ser hasta una depresión, porque no hay inversión para este final de sexenio, y bueno, las políticas monetarias no han ayudado mucho, mi estimada Laura. Así que invito a estar atento, tomar decisiones con mucha cautela, tener los pies en la tierra y sobre todo cuidar mucho el tema de compromisos adquiriendo deuda en nuestras empresas, mi estimada Laura. Nada más aclarar una duda. ¿Recesión y depresión económica es lo mismo? ¿Hay diferencias como lo acabas de señalar ahorita? Bueno, lo que es que la recesión es cuando se hace cuenta como cuando traes sueño. Uh-huh. La recesión es como que traes sueño y sabes que tenemos que llegar, pero vamos caminando despacito. Y la depresión es que de plano te sientes y no hay para dónde moverse. Entonces, las dos en las dos existe el estrés económico y se da el tema famoso aquel de la estanflación, donde todo se estanca. Pero la diferencia es que en la recesión traes como que muchísimo sueño y ya en la depresión de plano se paró todo. Y cuando entras en depresión, pues perjudicas industrias como la inmobiliaria, metalmecánica, la industria turística, la industria automotriz. Y simplemente lo vemos, comprar un carro ahorita en este momento, Laura, pueden llegar hasta tardarte un año en entregar el vehículo. Entonces ya estamos nosotros casi entrando en depresión en México particularmente. Bueno, pues qué panorama tan terrible estamos viendo y no hay manera de frenar esto. Pues habría, mi estimada Laura, siempre y cuando tuviéramos una política de mayor inversión en el país. Y el problema es que ahorita lo que nosotros vamos a tener enfrente, en el caso particular donde está situado México, pues son el hecho de la sucesión presidencial. Y tú ya sabes que el comportamiento económico va a otro tipo de estímulos y no a la inversión. Y nos surge invertir en México, crear empleos nuevos, pero sobre todo generar mayor recaudación, porque la base de recaudación está sobre las mismas personas. Y es ahí donde, cuando las mismas personas no generan, pues cómo le van a contribuir al Estado. Así es, Osvaldo. Pues muchísimas gracias y bienvenido. Va a ser parte del equipo de colaboradores de Cara a Cara. Al contrario, Laura, un abrazo fuerte para ti y todo el auditorio. Hasta luego, muchas gracias. Pues ahí está Osvaldo Reyes, estará colaborando con nosotros los lunes con temas de economía. Nos vamos, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Cara a Cara. Quédense con Zona de Conexión. Hoy estará Cristina Arana en ausencia de su titular Omar Machain. Gracias Laura Martínez Gamiño, gracias Carmen, gracias a Rocío y también, ¿a quién más? A Dulce Rodríguez Moreno. Nos vamos, gracias, mi nombre es Laura Mora, nos escuchamos a las 6 de la tarde.